Que nos van a presentar precisamente los investigadores Patricio Rodríguez del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el CIAE, y Andrés Rubio del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ellos dos nos presentarán estudios que dan cuenta de lo que el país había avanzado en términos de trayectorias educativas y del sistema educativo y la retención de los niños más vulnerables, y cómo la pandemia impactó duramente en esas cifras, amenazando con perder lo avanzado. Vamos a partir con Patricio y después continuamos con Andrés. Bienvenidos a los dos. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Jimena. Quiero agradecer este espacio y adicionalmente a la gente que nos está viendo por los distintos canales de streaming. Ojalá puedan dejar sus preguntas para que las podamos ir leyendo en la medida que vayamos avanzando. Los temas que vamos a ver en la presentación de hoy son los siguientes. Lo primero que vamos a ver es cuáles son algunos logros de nuestro sistema educativo en los últimos 20 años. Después, los desafíos que estamos enfrentando tras la reapertura. Y finalmente, ¿no es cierto?, qué se está haciendo para enfrentar esta situación a través de este panel de expertos que tenemos para ustedes. ¿Cómo iba nuestro sistema educativo? Todo esto pensando, todas estas cifras que les vamos a entregar están pensadas en cómo, de alguna forma, el país había avanzado hacia garantizar un derecho a la educación y no simplemente hablar de la cobertura y avanzar principalmente en lo que significa lograr un sistema de educación de calidad. Los estudiantes que abandonaban tras 13 años de cada una de la cohorte, vale decir, los niños que ingresaban en el 2004 a primero básico, los que ingresaban a primero básico en 2005, etc., después de 12 años, vemos que iba disminuyendo significativamente los estudiantes que estaban fuera del sistema escolar. Si los que ingresaron en el 2004, al final de 12 años, el 10.25% estaba fuera del sistema escolar, ya los que ingresaron en el 2010, solamente el 4.12% estaba fuera del sistema escolar. Son cifras que han ido básicamente mejorando el desempeño del sistema educativo, pero aún es preocupante que, como decía Claudia, solo 186.000 niños antes de la pandemia ya estuvieran fuera del sistema educativo. Los estudiantes que oportunamente completaban su educación por cada una de estas cohortes eran, en el caso de ambos sexos, en el caso de la educación básica, el 71.87% en la cohorte del 2004, lo cual sube al 81% en el caso de la cohorte del 2013. Esto solamente en educación básica porque la cohorte del 2013 todavía no está en enseñanza media. Si miramos los números de la enseñanza media, vemos que de un 67% que se graduó a tiempo de los niños que entraban en el 2004, el 76% lo hace lo que ingresaron en el 2009, y en general pasamos de un 53% a un 64%. Eso significa que antes un poquito más de la mitad de los estudiantes se graduaba a tiempo y ahora tenemos que casi 2/3 de los estudiantes se gradúan a tiempo de ambos sexos. Pero si separamos esto en el desempeño por sexo, tenemos que las mujeres tienen unas tasas de graduación mayores que la de los hombres, que tienen una graduación peores. Así que el desafío en este caso es que logremos tener una mejor graduación a tiempo de los hombres y que las mujeres, evidentemente, después vamos a discutir las consecuencias de la pandemia que puede tener esto, no pierdan este ritmo de avance que era tan importante. Por otro lado, ¿no es cierto?, el porcentaje de estudiantes que repite por año. Sabemos que la repitencia es un antecedente importante para la deserción escolar. Tenemos que la educación escolar regular por año en cada una de las cohortes aquí estamos hablando por año, ha ido sistemáticamente disminuyendo por año. Lo que estamos viendo aquí es el porcentaje respecto al matriculado en el año que ha ido disminuyendo. En 2011 se produjo, ¿no es cierto?, esta repitencia masiva, producto, ¿no es cierto?, de los movimientos estudiantiles, y vemos que nuevamente tenemos que las mujeres tienen una repitencia menor que la de los hombres. El masculino es el azul, el naranja es el femenino, y el promedio, ¿no es cierto?, de ambos, el que está ahí en línea punteada. Respecto a los estudiantes por cohorte que repiten por nivel, la mayor repitencia en la cohorte del 2004 se producía en primero medio y esa ha ido disminuyendo con el largo de los tiempos. Fíjense en el 2010 que ya estamos con tasas menores entre el 6 y el 8% cuando eran mayores que el 10%, ¿no es cierto?, en 2004. Y si analizamos, ¿no es cierto?, las cohortes que vienen, las cohortes del 2010 hasta el 2021, vemos que es cada vez menor. Es decir, hemos logrado que nuestros niños cada vez tengan menos rezago escolar, pero ojalá ese rezago escolar se transforme en aprendizaje significativo y no solamente una mera estadística. Es importante, ¿no es cierto?, que superamos las cifras preocupantes de que al final de la graduación del sistema educativo muchos adultos no tienen las competencias básicas para aprender, para leer
y hacer cálculos numéricos. En el 2004, lo que estamos viendo aquí era la probabilidad que tenía de desertar un niño pobre. La gente que ingresó en 2004 casi tenía una probabilidad de desertar del 50%. Sin embargo, en la medida que ha ido avanzando el tiempo, vemos que esa probabilidad de los niños más pobres ha ido reduciendo hasta llegar a un 25% en la cohorte del 2009. Es decir, hemos logrado retener más a los estudiantes dentro del sistema escolar. Aún tenemos mucha gente que está fuera del sistema educativo, pero es importante que sigamos esta tendencia y que no se rompa esa tendencia del esfuerzo que tenemos, ¿no es cierto?, que hemos hecho como país para reducir esta exclusión educativa. Todas estas buenas cifras eran noticias alentadoras acerca de cómo iba nuestro sistema educativo, pero como ustedes saben, vino la pandemia y por lo tanto, ¿qué pasó durante la pandemia y qué cosas ocurrieron durante tras la reapertura? Bueno, lo primero es que Chile, al igual que Latinoamérica, no se dio una tendencia de reapertura muy rápida. Latinoamérica, junto con el África subsahariana, fueron los países que más lento abrieron sus establecimientos educativos. Y si nosotros vemos las tendencias, esta fue la tendencia de la educación municipal, esta es la de la particular subvencionada, la de la particular pagada. Aquí estamos hablando en cantidad de estudiantes de respecto al total de la matrícula, y la total, esta que está aquí en negrita. Eso significa que hay una diversidad, no es homogénea la forma en que se abrieron los distintos tipos de establecimientos, y por lo tanto, ante futuras pandemias también deberíamos tener en cuenta esto para que asegurar a todos los niños y niñas el derecho a la educación, ¿no? Independiente, ¿no es cierto?, de la dependencia donde estén matriculados. Por otro lado, si esta era la tendencia de inasistencia grave, estamos hablando de niños con inasistencia mayor del 15%, esta era la tendencia en los primeros 4 meses del año, para el año 2018, para el año 2019, y lo que vemos ahora es un aumento importantísimo, ¿no es cierto?, de esa inexistencia, que en parvularia llega a un 64%, en la básica de educación de niños a un 45%, un 47% en educación media TP, y una cifra similar, ¿no es cierto?, en educación humanista científica. O sea, significa que este porcentaje de los niños tienen una inexistencia mayor del 15%. Y con esto le dejo el pase a mi colega Andrés Rubio, del Centro de Edu Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Patricio. Bueno, continuando con esta presentación, ahora vamos a dar un poco de contexto a los datos expuestos anteriormente. Si bien algo que podíamos intuir anteriormente, o sea, sin contar con evidencia, eran todos los efectos negativos que había tenido la pandemia sobre distintos outputs del sistema escolar. Patricio, si podemos mostrar el punteo de distintos estudios que he mostrado, porque, como les comentaba, claro, si bien uno podía intuir los efectos que podía tener la pandemia, ahora ya contamos con evidencia concreta sobre el deterioro que ha generado en distintos outputs del sistema escolar, particularmente en términos de aprendizaje. Como podemos ver acá, es un estudio presentado por el Banco Mundial, donde en 35 estudios que analizan los efectos que tiene la pandemia sobre el aprendizaje, 32 identifican fuertes pérdidas en términos de aprendizaje, y además también algunos estudios que incluyeron la variable vulnerabilidad identificaron que el deterioro era mucho mayor para el caso de estudiantes más vulnerables. Por supuesto, mientras más tiempo de cierre, más alto era este deterioro, llegando a un sistema para calcular una equivalencia de que 25 semanas sin clases presenciales era prácticamente perder un año escolar. Esto, claro, en términos generales podemos interpretar o atribuirlo a distintas brechas tecnológicas que pueden haber, tanto en acceso como en cuanto a calidad, esto diferenciándolo por vulnerabilidad, y por supuesto también a brechas de apoyo social, tanto a nivel familiar y escolar, dentro de otras causas, por supuesto. Podemos señalar, por otra parte, que el clima escolar, una variable que siempre, y que es una variable que siempre está actuando como un buffer o un amortiguador de ciertos procesos en el sistema escolar, también se va a ver fuertemente deteriorado. Podemos ver acá como antecedente
y también como consecuentes de que, por los estudios realizados por el Centro de Educación Inclusiva, ¿ya? Que el clima, por supuesto, está asociado a la agresión escolar, ¿ya? Que el clima compensa efectos perjudiciales de ciertas variables estructurales, como lo son el género y el nivel socioeconómico, sobre el rendimiento, ¿ya? De los alumnos y alumnas, que asimismo las relaciones negativas, ¿ya? Entre profesores y estudiantes, que son parte del clima escolar, por supuesto, están muy asociadas a la exclusión educativa, ¿ya? Y la importancia también de desarrollar estrategias que enfaticen estas relaciones positivas en el aula, ¿ya? Como políticas de prevención del abandono, porque podemos ver, por supuesto, que el clima está asociado a la exclusión escolar, por dicho. En este sentido, se levanta acá una alerta porque se ha deteriorado el clima tras la vuelta a clase, ¿ya? Vamos a detallar un poco las distintas formas en que el clima ya se ha visto deteriorado. En primer lugar, en la violencia entre pares y apoderados, ¿ya? Perdón, entre pares y apoderados. Tenemos la comparación que hay de la violencia percibida entre estudiantes y por parte de los apoderados y apoderadas antes de la pandemia, ¿ya? Y con respecto a lo que tenemos hoy, en 2022. ¿Ya? Podemos ver que tenemos más del 50% ¿ya? De los establecimientos reportan un aumento de la violencia, ¿ya? Siendo el reporte mayor para el caso de los colegios particulares subvencionados. Lo mismo pasa en un menor nivel, ¿ya? Pero aún así es muy significativo para el caso de la violencia por parte de los apoderados, ¿ya? Esto es un reflejo de la alerta, ¿ya? Que se levanta, ¿ya? Considerando que el clima se ha deteriorado. En ese mismo sentido, y siguiendo la línea, ya hablando de bienestar socioemocional, ¿ya? Haciendo la comparación 2019-2020, seguimos con la misma idea y con un dato que también es mucho más preocupante, ¿ya? Que podemos ver que promedio el 70% de los establecimientos reportan que tienen peores niveles de bienestar socioemocional en este 2022, ¿ya? Con respecto a lo que habían vivido anteriormente, pre-pandemia, ¿ya? Esto a nivel de bienestar socioemocional. Profundizando en el bienestar emocional, acá tenemos un estudio realizado por el Centro de Justicia Educacional, ¿ya? Donde se compara en el fondo síntomas internalizantes y externalizantes, ya esto del bienestar socioemocional, más visto desde la salud mental, ¿ya? Donde podemos ver que entre los años 2018 y 2019, ya que serían prepandemia, y el año 2020, ya, para niños y niñas de kinder y primero básico, hubo un aumento estadísticamente significativo de síntomas internalizantes y externalizantes. Ya, los síntomas internalizantes se refieren más a trastornos ansiosos, anímicos, como la depresión, por ejemplo, o somáticos, mientras que los externalizantes refieren más a trastornos conductuales o de hiperactividad o por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante, ya que tienen que ver con síntomas más observables desde una perspectiva exterior, ya, más objetivables. En ambos casos, ya podemos observar que hay un aumento, ¿ya? De lo que se desprende que, analizando desde distintas aristas, ¿ya? Tenemos deteriorado este buffer, ¿ya? Este amortiguador que tenemos nosotros en el sistema escolar, que es el clima en el aula. En síntesis, podemos señalar que este logro que llevábamos, por así decirlo, en los últimos 20 años, mostrado por los indicadores, ¿ya? Que expuso Patricio, se pone en riesgo a partir del deterioro de la asistencia, ya, del clima y del bienestar socioemocional, como viste ahí. La violencia, ya, y la mala convivencia, ya, en un ambiente que nos invita a volver a la escuela, o mejor dicho, no garantiza o no se garantiza un ambiente de reinserción favorable, ya, para el restablecimiento de las trayectorias. Nosotros consideramos que van a seguir habiendo efectos negativos ya sobre los aprendizajes, sobre la exclusión, sobre todo considerando a los y las estudiantes
condiciones más vulnerables. Y por supuesto, como pueden ver, hay distintas aristas, lo que refleja que esto es un problema complejo, ¿ya? Que requiere y que interpela a la sociedad, ¿ya? En el sentido que es un desafío que debemos abordar, ¿ya? En conjunto. Por último, nuestro llamado, ¿ya? Y donde nosotros como observatorio ya queremos poner el foco, ¿ya? Es en las relaciones interpersonales de niños, niñas y adolescentes y todos y todas los y las actores de la comunidad educativa, ¿ya? Considerando que íbamos por un buen camino en los últimos 20 años, que por supuesto era mejorable, pero todos los indicadores muestran que era un buen camino. Que en el contexto de de la pandemia y la reapertura, ¿ya? La escuela aparece ahora como un espacio social deteriorado, que hay que recomponer para que vuelva a ser una fuente de sentido, ¿ya? Ese es nuestro llamado. Y por último, hacer un llamado a que tenemos que convertir esta preocupación, ya pasar de la preocupación a la acción, y tenemos que convertir toda esta preocupación y todos los elementos que hemos identificado en nosotros como en sociedad como conjunto, ya a pasar a la acción. Eso por nuestra parte.